Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Delta Force Mobile en la cual vas a aprender a cómo instalar la versión de lanzamiento oficial de Delta Force Mobile, ya sea la versión global o la versión de Garena, para que sepas cómo puedes ya tener instalado la versión de lanzamiento. Recuerda, al día de hoy las betas siguen activas, el 20 se desactiva la beta de LATAM, la versión de Garena, y el 24 la versión global. Hasta esos días vas a poder estar jugando la beta. Ya después de eso tendremos lanzamiento global en abril con una actualización dentro del juego, y si ya tenés instalado el juego no lo desinstales, y si no lo tenés instalado, instala el lanzamiento global completamente. Ok, vamos a darle que es lo más importante. Primero vámonos a las APK. Son dos APK. La primera es porque la APK de Delta Force en Mobile, la de Garena, solo es una APK, no es un archivo APK, no es tan complicado. Solo es seleccionarlo completamente y es instalarlo tal cual. Te aparecerá así, sin más. O sea, básicamente solo te va a decir: ¿quieres instalar este Garena Delta Force? Lo vas a instalar sencillamente sin problema alguno, ya para que lo sepas. Entonces, al instalar el juego, dentro del mismo te va a poner a descargar un total de casi 5 gigas, porque el juego base pesa alrededor de 4 a 5 gigas entre comillas. Así que luego lo vamos a seleccionar, le vamos a dar a abrir, y esto aplica para las dos versiones como lo vas a instalar, solo que obviamente una es la de Garena, que es la versión de LATAM, y la otra es la versión global. Así que mientras tanto se descargan los archivos dentro del juego, te voy a explicar lo que vas a seguir haciendo, porque esto lo vas a aplicar para las dos versiones. Es el mismo proceso para ambas versiones, ya para que te hagas la idea. Así que pequeña transición mientras se descarga completamente todos los archivos del juego, que en total serían pues sí, o sea, 1 giga y algo, y máximo 5 gigas de peso. Y ahora te explico lo demás, claro que sí. Bueno, ya he descargado el juego. Obviamente entramos sin VPN, porque sí, hay que entrar sin un VPN para poder tener todo descargado, ya para que ustedes sepan. Bueno, le damos a confirmar y demás. No iniciemos sesión en nada acá, porque mucha gente tal vez no sabe esto, pero no hay que iniciar sesión. O sea, porque como necesitas VPN al día de hoy, ya después de la beta no se va a poder necesitar VPN, porque pues vamos al lanzamiento global. Pero es para que ya tengas descargado el juego. Entonces vos te vas a la flechita que está en la parte superior arriba del mapa mundi que tenemos actualmente debajo de los audífonos. Lo vamos a seleccionar y te va a aparecer todos los mapas de descarga. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Sin VPN nosotros le vamos a dar en descargar en todo. Y al descargar en todo se van a empezar a descargar todos los archivos correspondientes de todo lo que es básicamente el Delta Force Mobile. ¿Por qué hay que tenerlo todo descargado sin utilizar el VPN? Es sencillo. Al descargar el juego sin necesidad de VPN, no estamos haciendo de que se descargue lentamente. Entonces ya, le das a descargar todo, lo dejas aquí. Básicamente lo dejas aquí en segundo plano, tal cual, mientras se descarga todo tranquilamente y listo. O sea, el juego se va a estar descargando y va a tener alrededor del peso de 18 GB. La versión global, como la versión de LATAM, tiene un peso alrededor de 18 GB. Entonces eso es lo que tenés que hacer: instalas el APK, entras al juego, descargas los 1.5 GB dentro del juego, le das a la flecha donde dice descargar, sin necesidad de VPN obviamente, y listo, pues ya tendrás descargado completamente todo el juego. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar el día de lanzamiento global en abril? Vas a entrar al juego, vas a actualizar con posiblemente una actualización de 5 a 8 GB, y ya vas a poder jugar sin necesidad de VPN. Así tal cual. Es básicamente para que jueguen Delta Force Mobile sin necesidad de VPN ya para el lanzamiento, y para que no tengas que descargar todo, porque es como la predescarga o la preinstalación del mismo. Ok, ahora vamos con la otra, que es la versión global, que es un poco más compleja, no tanto, porque solo tienes que utilizar un APKS installer o el Z-Archiver o la aplicación que utilices para instalar APKS. Hay dos términos de APK, el APK normal y el APKS. El que vamos a instalar ahora va a ser el APKS de la versión global, que es la que yo he jugado más. Básicamente, para instalar una APKS solo le vas a tener que dar a instalar en el APKS installer. Vas a seleccionar un fichero del sistema, y el fichero del sistema correspondiente lo vas a seleccionar. Básicamente es ese que dice Delta Force Destro y demás cositas de la vida. Así que nada, cuesta suscribirse y demás. Por cierto, si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Y dejar tu poderoso like. En serio, vale la pena, porque aquí te traemos todo lo mejor de lo mejor, como siempre. Seleccionamos el archivo correspondiente. Esta es la APK base Delta Force versión global, para que ustedes sepan. Y pues lo único que le vamos a dar acá va a ser abajo le vas a dar instalar, y te va a aparecer ese cargando la instalación. Y cuando llegue la instalación te va a aparecer quiere instalar el juego. A mí me sale actualizar porque no he desinstalado la global, pero a ustedes les va a aparecer instalar. Le dan a instalar y van a hacer el mismo proceso que he hecho completamente con la versión de Garena. Los procesos son los mismos. Y después básicamente lo que van a hacer es lo mismo que les he comentado, que es quedarse actualmente en el Delta Force descargando todos los archivos correspondientes desde la flechita, sin necesidad de entrar con VPN. Si querés jugar ya después de tener descargado todo el juego, por si en dado caso querés seguir jugando la beta hasta el 20 o el 24, pues vas a necesitar VPN después de descargar todos los archivos. Termina de descargar todos los archivos cuando
te aparezca de que ya todo está descargado, básicamente, porque como puedes visualizar son un montón de cosas que hay que descargar, como mapas, etcétera, y un montón de cositas más. Aquí tienes todo, incluso las skins, los recursos HD, entre otras cositas más. Todo hay que descargarse. El juego como tal pesa 5 GB sin necesidad de descarga, y la mayoría de la gente pregunta por qué solo jugamos en un mapa, como lo que es el mapa pues, del desierto, también conocido como pues, el mapa de la vieja escuela, que se repite muchísimo, pero eso es básicamente porque ese mapa viene predescargado ya con el juego. O sea, los otros mapas hay que descargarlos. Por ejemplo, te explico. Aquí los mapas de conflicto bélico como Ascensión, Umbral, entre otros que tenemos como Hondonada, o incluso el resto del tren o algo por el estilo, hay que descargarlos. Si no los tenés descargados, pues no vas a poder jugar en esos mapas y siempre te va a terminar tocando el mismo mapa. Que pues a la gente eso le termina pues molestando, porque no descargan los mapas o no saben de que hay que descargar los archivos completos del juego. Sin necesidad de VPN se puede descargar para que no haya tan lenta la descarga. Así que básicamente es sencillo, o sea, ya se puede jugar al día de hoy con VPN, pero vamos a poder jugar sin VPN ya después de lo que es la beta, vamos al lanzamiento, y a disfrutar el juego como se debe. Ahora, para los que no tengan entendido de todo lo que hemos estado viendo, todo lo que hemos estado comentando, recuerda que el juego tiene muchos modos de juego que se van a incluir con el lanzamiento global. No solo va a existir conflicto bélico o el modo extracción, que por cierto, el modo extracción es muy superior, es mucho más frenético y se nota de que está bien hecho como debería de ser y es más divertido y es menos lento, o sea, que los conocidos como el Arena o incluso un Lost Light. En serio, o sea, me sorprendió, porque yo soy mucho de conflicto bélico, me puse a jugar el modo extracción y puedo decirte que el modo extracción es divertido y frenético y que sí va a valer completamente la pena. En conflicto bélico no solo va a existir el modo 32 versus 32, van a haber modos 6 versus 6, 5 versus 5, van a haber modos de competitivo un poquito más pequeños para la gente que esté al tanto. Y sí, vamos a tener un excelente modo multijugador por parte del juego. Se ha hablado de un Battle Royale con los desarrolladores. Esperemos de que lo incluyan. Honestamente, porque mucha gente quiere un Battle Royale de este juego. Porque tiene para tener un buen Battle Royale este juego. Que nos parezca. Tiene muy buena pinta para tener un buen Battle Royale. Y pues vamos a ver qué se cuece con demás actualizaciones. Cualquier duda que tengas, házmela saber sin problema alguno. Al fin y al cabo, pues estamos para informar, que es lo importante. Y pues ya veremos qué termina pasando. Al fin y al cabo, son cosas que hay que acostumbrarse. Es un juego nuevo. Es algo muy Battlefield, algo muy bonito, algo muy exquisito de jugar y disfrutar. Así que, pues bueno, para que la gente lo vaya probando y ya para que puedas jugar sin necesidad de VPN, que es lo importante. Así que vamos a ver qué se cuece, si todo sale mediáticamente bien y si la comunidad lo apoya, que es lo importante. En fin, espero haber sido claro, conciso y preciso de cómo instalar y cómo descargar completamente el Delta Force Mobile versión global, versión Garena, también la versión LATAM. Y pues, a darle, que es lo importante. ¿Qué versión recomiendo? Bueno, depende. Donde tengas las recompensas. La verdad es que yo voy a ir full versión global y versión arena, las dos. Así que no hay de qué preocuparse. Porque de que va a haber contenido de sobra, va a haber contenido. Así que habrá que ver si todo sale métricamente bien. O sea, son cosas que hay que comentar. Y pues cualquier duda que tengan me la hacen saber en la barra de los comentarios. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Claro que sí.